En la oscuridad de su pequeño apartamento en Madrid, Alejandro se sentó en el suelo, rodeado de papeles y facturas que nunca parecían terminar. Su cabello oscuro estaba desordenado y sus ojos verdes reflejaban una mezcla de desesperación y cansancio. «Punto contigo. ¿Cómo llegué hasta aquí?», murmuró mientras la lluvia golpeaba la ventana. Recordaba los días en que todo parecía posible, cuando su sonrisa iluminaba cada rincón. Hoy, la soledad lo abrazaba con fuerza. Un sonido fuerte desde la calle interrumpió sus pensamientos, haciéndole sentir que la vida aún podía sorprenderlo, aunque fuera con un golpe inesperado. Su corazón latía con rapidez, mezcla de miedo y curiosidad tonto. Alejandro sabía que algo estaba por cambiar, aunque no entendía cómo. El teléfono sonó de repente, rompiendo el silencio pesado de la noche. Alejandro tomó el auricular con manos temblorosas y escuchó una voz que apenas reconocía. «Alejandro, es hora de levantarte». La combinación de urgencia y familiaridad lo sacudió. Se levantó con el cabello oscuro todavía húmedo y sus ojos verdes brillando por la emoción y la ansiedad. Recordó promesas incumplidas y decisiones erróneas, sintiendo cómo la vida le pedía un cambio drástico. Cada paso hacia la puerta parecía pesarle más que el anterior, pero algo en esa voz lo impulsaba a moverse. La tormenta afuera se mezclaba con sus emociones, un reflejo del caos interno que llevaba años acumulando. Alejandro sabía que no podía seguir evitando lo inevitable. Alejandro salió a la calle, el frío de la lluvia golpeándole la piel mientras cada paso resonaba en el pavimento mojado. Sus ojos reflejaban a alguien que ha luchado demasiado, pero aún mantiene un hilo de esperanza. En la distancia vio luces que antes pasaban desapercibidas, signos de vida que lo hicieron cuestionar su resignación. Un hombre mayor con expresión amable lo observaba desde un café abierto, ofreciéndole un gesto inesperado de bienvenida. Alejandro sintió un escalofrío, no por el frío, sino por la sensación de que algo estaba cambiando. Cada gota de lluvia parecía borrar un poco de su desesperación y marcar el inicio de un nuevo camino. La ciudad, con sus contrastes de sombra y luz, reflejaba su lucha interna. Mientras avanzaba, Alejandro vio a un niño pequeño atrapado bajo la lluvia, temblando de frío. Caíntos. Sus experiencias y su vulnerabilidad lo empujaron a acercarse. «No tengas miedo, pequeño», dijo suavemente, ofreciéndole su abrigo. El gesto, simple pero lleno de humanidad, le recordó a él mismo cuando aún confiaba en la bondad del mundo. La conexión fue inmediata, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza podía surgir de acciones inesperadas. Alejandro sintió que su propia carga se aligeraba al ayudar, comprendiendo que los gestos de bondad podían ser la chispa que transformara su camino. La lluvia caía fuerte, pero su corazón comenzó a calentarse con una sensación de propósito renovado. Alejandro caminó más allá del pequeño gesto de bondad, sintiendo que algo dentro de él cambiaba lentamente. Algo decantemente perios. Sus luchas no desaparecían, pero cada paso tenía un propósito. Observó un mural en la pared, colores vivos que contrastaban con la grisura de la ciudad, y recordó su propio deseo de renacer de sus cenizas. La lluvia continuaba, lavando la suciedad de la calle y de su espíritu. Cada gota parecía un recordatorio de que incluso tras la tormenta podía haber claridad. Alejandro comprendió que su viaje apenas comenzaba y que la esperanza, aunque frágil, era real. Alejandro caminaba por calles iluminadas tenuemente, con charcos que reflejaban luces de neón y el cielo grisáceo de la tarde. Sus pasos resonaban en el pavimento mientras recordaba las promesas incumplidas de su pasado. Un grupo de transeúntes pasaba rápidamente, indiferente, recordándole la soledad que había sentido durante años. Sin embargo, cada respiración le recordaba que todavía podía decidir su destino. Sentía una mezcla de miedo y determinación que lo impulsaba a avanzar. Cada vez que levantaba la mirada, veía señales de vida que antes no notaba. Una sonrisa, un gesto amable, un perro jugando. Alejandro comprendió que la esperanza no era algo que alguien le diera, sino algo que debía encontrar en su interior y en los pequeños momentos que la vida ofrecía. Al doblar la esquina, Alejandro vio una pequeña librería con la puerta entreabierta
y una cálida luz dorada que lo invitaba a entrar. Dentro, un anciano bibliotecario lo saludó con una sonrisa tranquila, como si hubiera estado esperando su llegada. Alejandro sintió un alivio inmediato, un respiro entre tanto caos. Con caos. Sus ojos verdes brillaban con curiosidad mientras recorría los pasillos llenos de libros polvorientos y antiguos. Cada título parecía susurrarle historias de superación y resiliencia. Por un instante, olvidó la lluvia, el frío y las deudas. Solo existía la sensación de posibilidad y crecimiento. Alejandro comprendió que en cada rincón inesperado podía encontrar guía, apoyo y pequeñas luces de esperanza que lo motivaban a seguir. El bibliotecario le ofreció un libro antiguo sobre resiliencia y lo animó a leer un fragmento en voz alta. Alejandro tomó el libro, temblando ligeramente, y comenzó a pronunciar las palabras con cuidado. Su voz, al principio vacilante, fue ganando fuerza con cada frase panilla. Sintió cómo su corazón se conectaba con las historias de quienes habían enfrentado adversidades y logrado superarlas. La sensación de que no estaba solo llenó su pecho y le permitió ver su propia fuerza interior. Cada palabra le recordaba que podía transformar su vida, que sus errores pasados no definían su futuro. Alejandro comprendió que la esperanza se construye poco a poco, con cada gesto, cada elección y cada acto de coraje. Al salir de la librería, Alejandro se encontró con un pequeño café donde una joven mujer lo observaba con atención desde la barra. Su mirada azul y cálida transmitía comprensión y tranquilidad. Alejandro, sorprendido, se sintió impulsado a acercarse. Compartieron unas palabras breves pero cargadas de significado, y la joven lo animó a no rendirse y a confiar en sus capacidades. Alejandro percibió un vínculo instantáneo, un recordatorio de que la conexión humana podía ser un motor de cambio. La lluvia había cesado, y los primeros rayos de sol iluminaban la calle mojada. Alejandro comprendió que la esperanza no solo estaba dentro de él, sino también en quienes estaban dispuestos a creer en él. Alejandro continuó su camino con un renovado sentido de propósito. Cada paso por la ciudad parecía más ligero, como si las calles compartieran su alivio. Pensó en los gestos de bondad que había presenciado y comprendió que no estaba solo. Las personas, la lluvia, las luces y los colores de la ciudad se entrelazaban con su transformación interior. Alejandro sintió que, a pesar de las dificultades, podía construir un camino sólido hacia su propia redención. Cada instante, cada decisión, era un ladrillo en el puente que lo llevaría a resurgir de sus cenizas. Su corazón latía con una mezcla de miedo y determinación, pero sobre todo con esperanza. Alejandro recibió una llamada inesperada de su antiguo jefe, recordándole que había perdido su empleo sin posibilidad de retorno. La noticia golpeó como un martillo en su pecho, y por un momento el mundo pareció desmoronarse. Sintió que cada esfuerzo anterior había sido en vano. Caminó sin rumbo por las calles mojadas, mientras su corazón luchaba entre la desesperación y la determinación de no rendirse. Cada charco reflejaba su confusión y cada rostro que cruzaba parecía recordarle su soledad. Sin embargo, en lo profundo, una chispa pequeña pero persistente le recordaba que aún podía levantarse. Alejandro comprendió que los obstáculos eran inevitables, pero su fuerza interior sería su guía para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Mientras intentaba ordenar sus pensamientos, Alejandro encontró una nota olvidada de un amigo cercano que decía: «Confío en ti. No te rindas». La letra temblorosa le transmitió un inesperado consuelo. Por primera vez en días, su respiración se calmó, y una sensación de claridad comenzó a formarse. Recordó momentos de alegría que pensó perdidos y comprendió que sus fracasos no definían su futuro. Sintió miedo, sí, pero también la fuerza de quien se niega a caer. La ciudad, con sus luces y sombras, parecía acompañarlo en un camino de autodescubrimiento. Alejandro comprendió que cada pequeño gesto de apoyo podía ser un faro en medio de la oscuridad. Al doblar una esquina, Alejandro se topó con un grupo de jóvenes que discutían acaloradamente. Discutían acaloradamente. La tensión en el aire lo hizo retroceder, recordándole sus propias inseguridades y miedos internos.
Sus ojos verdes reflejaban el conflicto que llevaba dentro. Dudas, remordimientos y la sensación de que cualquier paso en falso lo arrastraría nuevamente al fracaso. Sin embargo, respiró profundo y decidió seguir adelante, recordando la nota de su amigo y la chispa de esperanza que todavía ardía en su interior. Cada obstáculo externo parecía un espejo de su lucha interna. Alejandro comprendió que sobrevivir no era solo enfrentarse al mundo, sino superar sus propios demonios y aprender a confiar en su fuerza. Al continuar su camino, Alejandro se encontró con un hombre mayor sentado en un banco del parque, con una expresión triste y resignada. Alejandro se acercó, sintiendo empatía inmediata. El hombre, 68 años, con cabello canoso y ojos cansados, le recordó lo frágil que puede ser la esperanza si uno se deja vencer por la rutina y la decepción. Compartieron palabras breves pero sinceras. Alejandro comprendió que no estaba solo en sus luchas y que cada persona tiene sus propias batallas. La interacción lo inspiró a no permitir que los obstáculos lo definieran. Cada gota de lluvia que caía sobre ellos parecía limpiar un poco de su desesperanza. Alejandro sintió que, aunque difícil, podía seguir adelante. Alejandro llegó a un puente iluminado por farolas tenues, observando el río que corría bajo él, reflejando luces y sombras de la ciudad. Se detuvo, pensando en todas las dificultades recientes, pero también en las pequeñas victorias que había acumulado. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y determinación. Alejandro comprendió que los obstáculos no desaparecerían, pero su capacidad de enfrentarlos y seguir adelante era real. La esperanza, aunque frágil y difícil de mantener, empezaba a tomar forma en su interior. Cada decisión, cada paso que daba, lo acercaba más a su renacimiento personal. Alejandro respiró hondo y decidió seguir adelante, enfrentando la vida con renovada resiliencia. Alejandro recibió un mensaje inesperado de Clara, una antigua amiga de la universidad, invitándolo a un encuentro que cambiaría todo. Al leerlo, su corazón se aceleró y sintió una mezcla de miedo y curiosidad. Recordó momentos compartidos, risas y secretos que parecían olvidados, y una chispa de esperanza surgió en su interior. Caminó rápidamente bajo la lluvia, cada paso resonando en el pavimento mojado mientras su mente recreaba recuerdos de confianza y amistad. Sabía que este encuentro podría redefinir su vida y ofrecerle una guía que jamás había buscado antes. La ciudad, con luces reflejadas en charcos, parecía acompañar cada latido de su corazón, impulsándolo hacia lo desconocido. Al encontrarse con Clara, Alejandro sintió un vuelco inesperado en el pecho. Sus ojos verdes se encontraron con los de ella, llenos de comprensión y calidez. Clara, 34 años, lo miró con una mezcla de preocupación y esperanza. Conversaron sobre los caminos equivocados, los errores y las decisiones que los habían llevado hasta ese punto. Alejandro comprendió que no estaba solo en sus luchas. Alguien creía en él y en su capacidad de superación. La conversación se tornó profunda, revelando secretos y verdades que alteraron su perspectiva. Por primera vez en meses, Alejandro sintió que un giro verdadero estaba ocurriendo, un cambio que marcaría su vida para siempre. Clara le contó sobre oportunidades inesperadas que podrían ayudarle a reiniciar su carrera y reconstruir su vida. Alejandro escuchaba atentamente, sintiendo una mezcla de sorpresa y alivio. La revelación de que alguien confiaba en su potencial, incluso cuando él dudaba, le dio un impulso inesperado. Por primera vez, la desesperación parecía ceder ante la claridad. Alejandro se dio cuenta de que los obstáculos pasados no eran finales, sino lecciones preparatorias. Cada palabra de Clara parecía abrir una puerta invisible, iluminando el camino hacia decisiones que podrían cambiar su destino. La lluvia había cesado, dejando solo charcos que reflejaban las luces de la ciudad y la esperanza que ahora emergía. Alejandro sintió que algo dentro de él se desbloqueaba. Los secretos revelados y el apoyo inesperado de Clara le mostraron que aún podía confiar en las personas y en sí mismo. Su miedo se mezcló con determinación y la certeza de que un cambio profundo era posible. Caminó junto a Clara hacia un pequeño parque iluminado por farolas tenues, donde la conversación continuó. Cada palabra, cada gesto,
parecía abrir una nueva perspectiva sobre sus errores, enseñándole que la transformación no era inmediata, pero sí alcanzable. Alejandro comprendió que la revelación no solo provenía de los demás, sino también de su capacidad de aceptar ayuda y aprender del pasado. Al despedirse, Alejandro sintió que algo había cambiado para siempre. Clara lo miró con una sonrisa tranquilizadora, y él comprendió que la vida le había ofrecido una oportunidad para renacer. Sus pasos hacia su apartamento se sentían ligeros, cada charco reflejando no solo las luces de la ciudad, sino también la esperanza que ahora surgía en su corazón. Alejandro comprendió que el giro inesperado no eliminaba los problemas, pero le daba la fuerza para enfrentarlos con claridad y confianza. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía posible, y la chispa de esperanza se convirtió en un fuego que lo impulsaba hacia adelante. Alejandro llegó al antiguo almacén, donde sabía que se enfrentaría a los desafíos que había estado evitando. Sus manos temblaban y su corazón latía con fuerza mientras recordaba todos los obstáculos que había superado hasta ese momento. La luz tenue entraba por las ventanas rotas, proyectando sombras que parecían jugar con sus miedos internos. Cada paso hacia el centro del espacio le recordaba la fragilidad de la esperanza y la fortaleza que había acumulado en su interior. Se detuvo un momento, respirando hondo, recordando las palabras de Clara y de su amigo. Alejandro comprendió que este enfrentamiento definiría su camino. Debía confrontar sus dudas, temores y recuerdos dolorosos para poder resurgir de sus cenizas. Dentro del almacén, Alejandro vio las representaciones simbólicas de sus fracasos, pilas de documentos, cajas vacías y fotografías que evocaban errores del pasado. Cada objeto despertaba recuerdos de momentos que lo habían hecho dudar de sí mismo. Sintió cómo la desesperación intentaba apoderarse de él, pero recordó la chispa de esperanza que había encontrado en Clara y en su amigo. Respiró profundamente y decidió enfrentarlo todo, sin huir. La mezcla de miedo y determinación lo empujaba hacia adelante. Cada paso sobre el suelo húmedo del almacén lo acercaba a un entendimiento más profundo de su resiliencia y fuerza interior. De repente, una figura apareció entre las sombras, su propio reflejo proyectado en un espejo roto. Alejandro, sorprendido, reconoció en él todos sus miedos y limitaciones. Los enfrentó directamente, recordando los momentos en que dudó de su valor y de sus decisiones. Su respiración se aceleró, pero se mantuvo firme. Cada instante era una prueba de su fuerza interior. Alejandro comprendió que la batalla más dura no era externa, sino consigo mismo. Los recuerdos dolorosos y las dudas se mezclaban en una tormenta emocional, pero él decidió no retroceder, sintiendo cómo su determinación crecía con cada segundo. Alejandro comenzó a organizar los objetos del almacén, simbolizando su reconciliación con el pasado. Cada fotografía que guardaba, cada caja que movía, representaba un acto de liberación. Sintió cómo la carga de años de arrepentimiento se aligeraba con cada movimiento. Sus manos temblaban, pero su postura se volvía más firme, más segura. La luz que entraba por las ventanas rotas parecía iluminar su determinación. Cada acción era un paso hacia su resurgimiento. Alejandro comprendió que el clímax de su viaje no era vencer a otros, sino conquistar sus propios demonios internos y aceptar que la esperanza estaba en su poder. Al final, Alejandro se detuvo en el centro del almacén y respiró hondo, sintiendo una paz inesperada mezclada con el cansancio de la lucha. Su corazón latía con fuerza, pero no había miedo. Cada desafío enfrentado lo había transformado, y la claridad comenzó a llenar su mente. La luz del amanecer se filtraba por las ventanas, bañando el lugar en tonos cálidos. Alejandro comprendió que había llegado a un punto de inflexión. Podía caer nuevamente, pero ahora tenía la fuerza y la certeza de levantarse. Sonrió levemente, sabiendo que su viaje hacia la esperanza y la transformación apenas comenzaba. Alejandro caminó por la terraza de su apartamento, observando cómo la ciudad despertaba lentamente bajo la luz del amanecer. El frío de la mañana contrastaba con la calidez que sentía en el pecho. Recordó cada obstáculo superado, cada pequeño gesto de bondad y apoyo recibido, y sintió una paz interior inesperada.
Comprendió que la fuerza que lo había llevado hasta aquí no provenía de otros, sino de su propia resiliencia. Cuando dicho eso mismo, sus manos se relajaron y su respiración se volvió tranquila. Alejandro sonrió, reconociendo que aunque la vida seguiría presentándole desafíos, ahora estaba listo para enfrentarlos con determinación y serenidad. Se dirigió al café donde solía encontrarse con Clara y su amigo, sintiendo cómo cada paso reafirmaba su confianza renovada. Al entrar, los saludó con una sonrisa tranquila, consciente de que la conexión humana había sido un motor esencial para su cambio. El ambiente cálido y acogedor del lugar parecía celebrar su resiliencia. Cada gesto, cada mirada, le recordó que la esperanza podía manifestarse en acciones simples y sinceras. No hay conelidad en movilio no la acción en que decisiones. Alejandro comprendió que la resolución no significaba la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos con claridad, fortaleza y gratitud por los aprendizajes adquiridos. Mientras conversaban, Alejandro compartió con Clara y su amigo los aprendizajes obtenidos durante su recorrido personal. Recordó los momentos de desesperación, las dudas y los obstáculos, y cómo cada paso le había enseñado a valorarse y a confiar en su fuerza interior. Sus palabras, cargadas de sinceridad, generaron una sensación de comunidad y empatía. Alejandro comprendió que la resolución era también compartir lo aprendido y servir como ejemplo de que la esperanza y la transformación eran posibles para todos los que se atrevieran a enfrentar sus miedos. Su corazón latía con tranquilidad y determinación, consciente de que había alcanzado un nuevo equilibrio emocional. Al salir del café, Alejandro caminó por la calle iluminada por la luz suave de la tarde. Cada paso se sentía ligero, como si la carga de años de incertidumbre se hubiera aligerado. La ciudad, con sus reflejos en charcos y farolas cálidas, parecía celebrar su transformación silenciosa. Alejandro reflexionó sobre todo lo vivido y comprendió que la resolución no consistía en eliminar los desafíos, sino en aceptar la vida con confianza y serenidad. Cada decisión tomada desde la esperanza fortalecía su camino hacia adelante, y su mirada verde reflejaba claridad y propósito renovado. Al llegar a su apartamento, Alejandro se detuvo un momento frente a la ventana y respiró profundamente, sintiendo gratitud por todo lo que había superado. Su viaje de transformación le había mostrado que la esperanza no era un estado pasajero, sino un compromiso con uno mismo. La luz cálida del atardecer iluminaba su rostro, y Alejandro comprendió que cada desafío enfrentado, cada miedo conquistado, lo había llevado a un estado de equilibrio y claridad. Sonrió levemente, consciente de que su resolución no era un final, sino el comienzo de un camino sólido hacia la vida que siempre había querido construir. Alejandro se levantó temprano y salió a la terraza para respirar el aire fresco de la mañana. La ciudad aún dormía y los primeros rayos del sol bañaban los edificios en tonos dorados. Sintió una calma profunda y un sentido de gratitud por haber enfrentado todos los desafíos recientes. Sus ojos verdes reflejaban claridad y determinación mientras pensaba en todo lo que había aprendido sobre sí mismo. La vida no era perfecta, pero Alejandro comprendió que tenía la fuerza para construir su futuro. Cada decisión tomada desde la esperanza le daba un impulso silencioso, y por primera vez en mucho tiempo se sintió plenamente conectado consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba. Decidió caminar por las calles tranquilas de Madrid, observando cómo los primeros transeúntes comenzaban su día. Cada paso le recordaba que la esperanza no era un instante, sino una construcción diaria. Alejandro sonrió levemente al ver a un niño jugar con un perro en la acera, recordándole los momentos de bondad que había presenciado y vivido. Sintió que la ciudad, con sus luces, sonidos y movimientos, se había convertido en un reflejo de su propio renacimiento. Alejandro comprendió que incluso en los días difíciles, la vida podía ofrecer pequeñas certezas y oportunidades para renacer. Su corazón latía con tranquilidad y confianza, listo para cualquier desafío. Se encontró nuevamente con Clara y su amigo en un pequeño parque, donde compartieron risas y recuerdos. Alejandro, con sus 35 años, sintió cómo la conexión humana reforzaba su transformación interior.
La conversación fluía con naturalidad, llena de complicidad y gratitud. Cada gesto de apoyo, cada sonrisa, parecía consolidar la fuerza que había construido. Alejandro comprendió que la esperanza y la resiliencia no solo dependían de él, sino también de las relaciones que nutren y sostienen el espíritu. Sentía que había alcanzado un equilibrio emocional que le permitiría afrontar la vida con claridad, sin miedo y con una renovada capacidad de disfrutar los momentos sencillos. Alejandro se alejó hacia un puente sobre el río, observando cómo el agua reflejaba la luz dorada del sol. Cada movimiento de las olas le recordaba que la vida estaba en constante flujo y cambio. Sintió una profunda satisfacción por haber superado sus miedos y dudas. La claridad llenaba su mente y el peso de los años de incertidumbre parecía haberse desvanecido. Alejandro comprendió que la verdadera victoria no era la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos con serenidad y confianza. Cada respiración, cada latido, era un recordatorio de que había encontrado su fuerza interior. Al final, Alejandro se detuvo frente al horizonte, respirando profundamente mientras el sol iluminaba su rostro. Sintió que su viaje de transformación había llegado a un punto de claridad y esperanza. No todos los desafíos habían desaparecido, pero la fortaleza y la determinación que había cultivado le permitían enfrentar cualquier cosa. Su corazón latía con confianza y gratitud. Alejandro comprendió que renacer de sus cenizas no significaba olvidar el pasado, sino utilizarlo como combustible para construir un futuro sólido. Cerró los ojos por un momento, sonriendo, sintiendo que la vida le ofrecía infinitas posibilidades y que la esperanza era ahora una fuerza permanente en su interior.